Hola, mi nombre es Valentina Velasco y el día de hoy les vengo a presentar el desarrollo de un trabajo sobre el cerebro humano y sus procesos cognitivos, enfocándonos en el de la inteligencia, el lenguaje y la creatividad, en los cuales les vamos a compartir diversas perspectivas desde muchos autores y su relación entre ellos. El trabajo realizado por Angie Gabriela Rosado Quintero, Diana Morantes Rosero, Laura Valentina Castro y quien les habla, Valentina Velasco, estudiantes de la Fundación Universitaria de la Andina del programa de Psicología. En este sentido, podemos comprender que los procesos cognitivos es el conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma secuenciada con la intencionalidad de tener algún producto mental. Es ese proceso donde nos permitimos captar, ordenar, codificar y almacenar la información proveniente tanto de factores externos como internos. Se resalta que estos procesos son multifacéticos, ya que a medida que nosotros vamos creciendo, se pueden ir también desarrollando según nuestro contexto y nuestras interacciones en este sentido continuaremos abordando sobre algunos de estos procesos cognitivos. Como lo mencioné ya anteriormente, nos vamos a enfocar solamente en la inteligencia, el lenguaje y la creatividad. Por ello, vamos a dar paso a los artículos investigados para el desarrollo de este trabajo. En primer lugar, tenemos uno titulado "Son lo mismo inteligencia y funciones ejecutivas", realizado por Alberto García, Javier Trampo, Pilar Luna, Joaquín Ibáñez y Pablo Duque, en el año 2010. Este artículo se centra en generar una relación sobre la inteligencia y las funciones ejecutivas, teniendo en cuenta que las funciones ejecutivas engloban todos esos procesos que nos permiten el control, la organización, la codificación y la coordinación de otras funciones cognitivas, respuestas emocionales y comportamentales, y que a pesar de la heterogeneidad conceptual, existen acuerdos entre los investigadores en que la inteligencia es el factor G, también es la representación de una capacidad mental que implica el razonar, planificar, resolver problemas y comprender ideas complejas, con la finalidad de aprender de la experiencia, el objetivo de lograr la adaptación de un individuo a un entorno. Sin embargo, también es importante resaltar que, aunque los datos analizados nos muestran que las funciones ejecutivas tienen cierta similitud con la inteligencia, no son términos intercambiables. Aunque las funciones ejecutivas intervienen activamente en todas aquellas conductas considerables inteligentes, sería ingenuo pensar que una persona es más o menos inteligente dependiendo únicamente de aquellos aspectos ejecutivos puramente cognitivos. De igual forma, también tomamos como artículo uno titulado "La creatividad, un proceso cognitivo pilar de la educación", realizado por Méndez Sánchez, María Andrea Guitis Jaramillo, 2015. Este artículo nos habla sobre la caracterización del proceso cognitivo creativo denominado transferencia analógica, como uno de los pasos que compone la creatividad como capacidad cognitiva humana y que es entendida como un atributo universal a todos los seres humanos. Se convierte en un elemento más a tener en cuenta dentro de los procesos de enseñanza en el sistema escolar desde el modelo cognitivo, el que se refiere a las representaciones y procesos mentales subyacentes a la creatividad. Esta no es el resultado del único talento o capacidad, sino de la interacción de diversos procesos mentales que todo individuo puede desarrollar y refinar por medio. Su impacto recae en que las transferencias analógicas se caracterizan por ser un proceso que tiene sus inicios en las primeras etapas de la vida y por eso se convierte en un proceso de pensamiento que necesita ser estimulado y trabajado desde los primeros niveles de educación. Este artículo nos habla de querer proyectar la educación desde sus inicios como un paso más creativo, donde permita que los niños puedan explorar, interactuar con el medio y generar nuevos aprendizajes desde esta interacción, dando paso a la creatividad para que ellos puedan plantear nuevas soluciones a las problemáticas ya establecidas o generar nuevas problemáticas y asimismo sus nuevas soluciones en un ámbito más innovador.
Hola, mi nombre es Diana Morantes. Hoy les voy a hablar de dos de los artículos que tenemos con mis compañeras sobre inteligencia, lenguaje y creatividad. Uno de ellos es La poesía del lenguaje en torno a la creatividad de las palabras por Sergio Mancilla Torres. Pues la idea principal de este artículo es explicar que el lenguaje, más allá de ser simplemente un medio de comunicación, se manifiesta como poesía también. Esto significa que el lenguaje no solo comunica, sino que también contribuye a dar forma al mundo con un significado más humano. Se discute la noción de poesía del lenguaje como una expresión que resalta la capacidad creativa del lenguaje para dar forma a la realidad en el ámbito lingüístico. Pues la discusión también como que incluye a autores como Heidegger, Benjamin, Maturana y pues poetas como comparándolos como Novalis, Neruda y Huidobro. Pues con el propósito que cumple este artículo, que es explorar la dimensión poética del lenguaje y sus efectos prácticos y éticos en la sociedad. Bueno, el ensayo también aborda la idea de que pues, el lenguaje tiene una dimensión poética que influye en cómo nosotros percibimos y experimentamos el mundo. Pues bueno, lo que vemos de relación de este ensayo con la inteligencia, el lenguaje y creatividad es que, digamos, con la inteligencia, al explorar profundamente como la naturaleza del lenguaje y su impacto en la percepción del mundo, pues se relaciona con el lenguaje al considerar el lenguaje como un elemento central de reflexión. Además, también se relaciona con la creatividad al destacar la capacidad creativa pues del uso del lenguaje. Y pues estos temas están interconectados y se exploran desde una perspectiva pues reflexiva e intelectual de este ensayo. Bueno, como segundo ensayo tenemos cambios en la creatividad verbal. Es un análisis del lenguaje figurado, presente en textos escritos por escolares. Está escrito por Rubiel Aguirre y Leonora Alonso. La idea principal de este ensayo es la creatividad verbal, especialmente en el contexto de escritura, que está relacionado con el lenguaje figurado y constituye una dimensión importante en la función imaginativa del lenguaje. La investigación se enfoca también en describir cómo la creatividad verbal en textos escritos por escolares de educación básica puede mejorarse a través de una experiencia pedagógica en forma de taller. Para lograr esto, pues aplican ciertos ejercicios que abarcan los ámbitos lúdico, senso-perceptivo, metafórico y narrativo del lenguaje. Este artículo también tiene como relación entre la inteligencia, lenguaje y creatividad, porque está involucrada en el proceso de mejora de la creatividad verbal. La relación principal en este contexto se establece entre la creatividad y el lenguaje, ya que el enfoque central es como el lenguaje y la pedagogía pues pueden influir en la creatividad verbal de los estudiantes. Los primeros intentos formales de medir la inteligencia se deben a Alfred Binet, quien fue comisionado por el gobierno francés para encontrar una forma de seleccionar a los estudiantes que tenían habilidades para cursar estudios en las escuelas francesas. Binet diseñó una serie de situaciones problema que planteaban dificultad gradual, creciente, y clasificó las que podían ser resultados para niños de diversas edades. De esta forma se propuso una secuencia que dio origen al concepto de edad mental, a diferencia de la edad cronológica. El primer test de secuencia de inteligencia se presentó en 1905 en Francia. Estas pruebas tuvieron en su forma inicial una función práctica y se aplicaron a varios contextos educativos. Se buscó correlacionar dichos resultados en los test con el éxito en la escuela. Más adelante se propusieron otras pruebas de inteligencia como el Terman, el Stanford Binet y el Wechsler en sus diversas formas. El concepto de inteligencia ha estado muy ligado a su medición. En lo que se refiere a una teoría de la inteligencia, se puede afirmar que desde el comienzo se demostró que había una capacidad cognitiva amplia, que Sperman denominó inteligencia general o factor G. Por otro lado, como las pruebas estaban compuestas por diversos factores, se pensó que era más adecuado hablar de factores específicos de la inteligencia, a los que se le denomina factores S, como el factor verbal, cuantitativo, espacial, la memoria inmediata,
la velocidad mental o de percepción y la capacidad para captar reglas y relaciones lógicas. Thurston propuso la técnica matemática del análisis factorial para estudiar estos problemas y encontró varios factores que harían parte de la inteligencia. Hoy se utilizan complejos procedimientos matemáticos en las investigaciones sobre la inteligencia, entre otros el análisis factorial, la regresión múltiple y la clasificación. La inteligencia general o el factor G de Spearman se ha correlacionado con ocupación, género, etnias, culturas, clases sociales, éxito en ciertas ocupaciones y muchos factores más. Es un concepto que tuvo una gran aceptación en la ciencia de hace varias décadas, pero ha dado origen a numerosas críticas, tanto ideológicas y políticas como científicas. Hola, buenas noches, mi nombre es Angie Gabriela Rosado Quintero y hoy vengo a hablarles sobre uno de los artículos planteados. Este habla sobre los instrumentos de evaluación en la inteligencia emocional basado en una revisión sintética cuantitativa del año 2018 por los autores David Sánchez Teruel y María Robles Bello. Ellos nos hablan sobre la evaluación de la inteligencia emocional, ampliándonos y dándonos a entender que este es un centro de interés para profesionales de diversos campos de la salud y la educación. Este artículo nos lleva a ofrecer una revisión sistemática cuantitativa sobre los instrumentos de evaluación, donde busca que utilicemos una herramienta de análisis bibliográfico basándonos en la metodología Prisma. Esto nos lleva a obtener resultados que nos muestran una importante productividad científica sobre la inteligencia emocional. En el presente trabajo podemos concluir que todos los procesos cognitivos son esenciales para la interacción del ser humano, ya que la integración de estos ejecuta la capacidad de ser y lo que somos. En nuestra carrera como futuros profesionales de la psicología juega un papel fundamental, ya que para nosotros el conocer y el diferenciar cada proceso cognitivo nos va a dar a saber cómo desarrollar cada uno y nos va a facilitar identificar cómo coincide cada sujeto a la realidad, con su interacción en el medio y cómo se puede ver afectada por daños o lecciones en las estructuras encargadas para llevar a cabo cada función. Con esto nos va a proporcionar un correcto análisis de cada persona, brindar un diagnóstico efectivo y posibilitar la ayuda adecuada de acuerdo con el déficit de aprendizaje. El conocer cada uno de estos procesos nos va a permitir deducir que cada sujeto aprende de manera diferente, individual y a su propio ritmo.